Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Liberándonos en Comunión. Pedimos las disculpas del caso que nos hemos ausentado un par de semanas por razones ajenas a nuestra voluntad, pero aquí estamos de nuevo. Un programa más del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Bueno, estoy acompañando a la camarada Lenina Tejada, la responsable operativa del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, y es también la responsable de este programa, pero me ha pedido que la apoye, así que aquí estamos, le voy a dar la bienvenida y que también dé un saludo a la militancia, a los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN. Bueno, decirte, camarada Lenina, de que este programa está siendo transmitido también por Radio Latinoamericano. Va a ser retransmitido por Vivencias Musicales y también por Radio Mangle. Así que un saludo a toda la audiencia que ya se conectó o se está conectando y a los que se van a conectar. Bienvenida, un saludo y introduce al invitado. Mucho gusto, un abrazo para todas y todos. Es una alegría compartir con ustedes nuevamente. Quiero comentarles de que hoy tenemos un invitado muy especial para la coordinadora del Frente Intercontinental, en especial para este programa de Liberándonos en Comunión, porque estamos haciendo la transmisión completamente en vivo, pero no solamente eso, sino que la estamos haciendo directamente desde la tierra de héroes y mártires, desde Tecoluca. Muchos ya lo conocen en nuestro partido y es una persona de alta confianza y de vanguardia en la lucha popular organizada en el territorio de San Vicente. Quiero informarles que tenemos ahora la participación del camarada Juan Carlos Díaz, con quien estaremos platicando diversos temas, pero en especial queremos hablar de por qué es necesario pasar de la opción preferencial por los pobres a la obligación por los pobres, camaradas. Así es de que este programa viene con fuerza. El regreso del programa está enérgico ahora. Muy bien, adelante Juan Carlos. Un saludo, preséntate. El micrófono, Juan Carlos.
Muy buenas tardes a todas, disculpen. Mi nombre es Juan Carlos Díaz, les saludo desde Tecoluca, San Vicente, desde la tierra de mucho calor. Un gusto, compañeros y compañeras que nos ven en el país y también que nos ven fuera del país. Un abrazo para todos ustedes. Esperemos de que esta hora, este tiempo que tenemos en esta jornadita sea de mucho provecho y por supuesto la intención es construir pensamiento en colectivo. Ojalá que la jornada sea muy productiva. Un abrazo para todos y todas, para los que estén en este momento preparando su almuerzo o estén ya en ello, buen provecho. Bueno, pero camarada, escuchemos un poco, veamos, vamos a ver, Juan Carlos, hoy sí, vamos a empezar con todo el itinerario de preguntas que traemos para usted. Queremos que la militancia lo conozca, queremos que los hermanos en el exterior también lo conozcan. En esa medida, me gustaría que nos comentara quién es Juan Carlos Díaz, quién es usted en particular y cuáles son sus orígenes y su trayectoria política. Bueno, perfectamente. Comentarles a todos ustedes, soy hijo de madre soltera, es decir, hemos sido criados por una combatiente de la vida, siempre lo diré y lo sostendré. Mi mamá nos ha guiado y nos ha tratado de desarrollar por la ruta que ella ha considerado la correcta, sin compañía de ninguna otra persona que nos ayudase en esa parte de la vida del ser humano que es el crecimiento, que es el desarrollo. Nosotros hemos nacido y nos hemos mantenido en el municipio de Tecoluca. Hemos estado parte de nuestra vida en el sector del Bajo Lempe, en el sector costa del municipio, por lo tanto también sabemos de esa realidad histórica de ese sector de la población que es estar con los azotes de las famosas inundaciones en el tiempo de lluvia. Conocemos esa realidad. Posteriormente ya nos hemos trasladado más cerca del municipio y hemos estado en ese proceso del desarrollo de los estudios, pero también en algún momento de nuestra vida, creería yo, desde el 2009 o 2008 en adelante, decidí seguir los pasos de mi mamá y tratar también de sumar al esfuerzo, de sumarme al proyecto político del FMLN. Es decir, podríamos afirmar que mi primera experiencia con el FMLN en el campo territorial o en compartir la ideología comenzó cuando la campaña del expresidente Mauricio Funes. Yo seguí desarrollándome y entre el 2009 y el 2012 cursé la carrera de licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional de El Salvador, San Salvador, que era la única sede que tenía esa carrera, a pesar de que yo busqué estudiarla en la Paracentral San Vicente. Y ahí comenzó mi primer acercamiento a entender sobre las causas justas, sobre la movilización del pueblo, de los sectores populares. Fue que me incorporé a las distintas marchas organizadas por la Universidad Nacional u organizadas por las facultades o las carreras, en este caso en la disciplina de las ciencias sociales, en la exigencia de justicia y de la no repetición de hechos históricos como la masacre del 30 de julio o como la toma de la universidad, de la exigencia de más apertura democrática, de la exigencia de más apertura de acceso o de modificación del modelo socioeconómico del país, bueno, de las distintas reivindicaciones que desde la universidad se discutían, se reflexionaban, pero también se exteriorizaban en la calle. Posteriormente, cuando yo termino la universidad y regreso a mi territorio, a mi municipio, con más fuerza me fui involucrando en el quehacer del partido, en el quehacer municipal, y eso me ha permitido ir colmando o ir acumulando experiencia y hacer un clic, un vínculo entre lo intelectual, lo estudiado, lo que se ve allá en los pupitres de la universidad, con también la realidad concreta del territorio, de las comunidades, donde se experimenta la vida como tal, lo cotidiano. Entonces, eso hemos tratado de ir desarrollando y por supuesto todavía me mantengo yo en el municipio
de Tecoluca, en el departamento de San Vicente, activo en el FMLN y tratando de desarrollar con la mayor entereza cada una de las tareas que se asignan o que son necesarias desarrollar en el territorio. Micrófono, camarada Lenina. Perdón, que ya estamos hasta hemos perdido la costumbre de cuando instalaron el micrófono. No, miren, no, realmente estamos muy contentos de realizar una nueva transmisión del programa de Liberándonos en Comunión, pero sobre todo por contar con esta participación muy importante para nuestro país y para nuestro partido, porque como él bien lo está señalando, es hijo de excombatiente, es heredero de un legado revolucionario de lucha popular organizada salvadoreña. Nosotros como partido le tenemos muchísimo cariño, admiración y respeto a su mamá, Marinita López, a quien le envío un fraterno abrazo y un saludo porque ha sido la vanguardia en Tecoluca y en todos los esfuerzos organizativos y de formación política e ideológica del FMLN en el territorio. Pero bien, veamos, Juan Carlos, hablemos un poquito más de ti, pero en esa medida, porque yo tengo entendido que tú formas parte del equipo de formador de formadores de la Paracentral, de la Secretaría Nacional de Formación Política e Ideológica de nuestro partido. Entonces, esa gran responsabilidad te hace a ti tener un compromiso superior al de un joven tradicional, porque no se trata de asumir tareas solo por el simple hecho de ser jóvenes, sino que tienen que estar a la vanguardia del momento histórico, jóvenes decididos, pero también preparados y convencidos de la necesidad histórica que atraviesa nuestro país. En esa medida, quisiera que tú me pudieras platicar qué significa para ti el ideario político, revolucionario, democrático y socialista de nuestro partido, desde la concepción de tu crítica, autocrítica y todos los presaberes acumulados que tienes en toda tu trayectoria como luchador social, Juan Carlos. Bueno, sí, gracias, Lenina, por el espacio. Comentarles un poquito. En el departamento de San Vicente soy parte de la estructura o de la directiva departamental. Soy secretario de Educación Política e Ideológica. Y en ese momento fue todo un desafío. Recordemos de que el FMLN ha venido por un proceso, es decir, toda acumulación también significa desacumulación en el devenir de los tiempos en el FMLN, de cada una de las victorias. Cada victoria también significó, por supuesto, un desgaste. Y en ese sentido nos encontramos con un contexto en el país en el que ciertos sectores del partido y la derecha del país dio toda la batalla para garantizar que el FMLN no continuara en el ejercicio de ocupar espacios muy estratégicos, espacios políticos en la Asamblea Legislativa, en las municipalidades, en la presidencia misma. Y fue que nace toda aquella burbuja del movimiento para aplastar al FMLN. En ese momento urgía por la necesidad de apostarle a no desintegrar, que no se consolidara la desintegración del FMLN y se mantuvieran las estructuras sólidas en el partido. Entonces asumimos el desafío de competir por esa directiva departamental y quedamos ahí. Antes de eso, habíamos optado también entre el 2016 y 2017 por iniciar el proceso como formador bajo la metodología de educación popular de Paulo Freire. Y es así como logramos terminar ese proceso y hemos apoyado a los procesos que el partido ha desarrollado de formación política e ideológica a cuadros del partido y sobre todo también a cuadros jóvenes, de hombres y mujeres. Es decir, se ha intentado hacer el proceso de la instalación de escuelitas de formación política, tanto a nivel municipal como a nivel regional o nacional. Entonces, también hemos estado en alguna medida en ese esfuerzo. Pero bien, cuando nosotros hablamos del FMLN y por qué la necesidad de seguir respaldando la idea
de un FMLN con un proyecto político de carácter revolucionario y socialista, es porque justamente la realidad demanda que el FMLN sostenga ese camino, esa visión con la que surgió allá por la década de los 70, 80 y posguerra. Obviamente no estamos hablando de un FMLN en las mismas condiciones, ni en el mismo contexto, ni con la misma beligerancia, porque eran objetivos distintos. Durante la guerra, con la metodología de la táctica o la operación político-militar, el FMLN se planteaba llegar al poder, ¿verdad? Conquistar un proceso revolucionario y tratar de consumar una sociedad socialista, un proyecto socialista. Como ya sabemos que terminamos bajo la firma de los acuerdos de paz o la negociación, el FMLN le toca bajo un contexto distinto, ya no como estructura político-militar, sino como una estructura política partidaria, adecuarse al contexto, pero tratar de no perderse la agenda de la lucha revolucionaria por construir una sociedad más justa, ¿verdad? Que reivindique las banderas de lucha del pueblo salvadoreño y que por lo tanto su utopía es hacia el socialismo. Si a mí me preguntan por qué Juan Carlos Díaz todavía milita con esta causa, con esta visión del FMLN, es justamente porque las condiciones estructurales que en la década de los 40, 50, 60, 70, hasta llegar a la guerra, todavía perviven. Es decir, nosotros tenemos un modelo económico neoliberal que se ajusta principalmente para marginar a los sectores populares y por encima de la marginación favorecer a esa minoría, a ese sector de la clase salvadoreña, que es la burguesía. Obviamente eso también se ha venido reconfigurando. Recordemos que con la victoria o con el triunfo electoral de un nuevo partido en El Salvador, que también es de derecha, hay que dejarlo remarcado. El sector oligárquico y el sector de la burguesía salvadoreña se reconfigura, pero eso no quiere decir de que la realidad que subyace y que sostiene a la realidad salvadoreña, que es el modelo neoliberal, cambia. Es más, lo que hace es perfeccionarse, que ahora son otras figuras políticas, que ahora es una derecha con nuevas caras, es distinto. Entonces, el FMLN debe de mantener, por supuesto, su carácter revolucionario, pero obviamente ahora en un contexto que marca la historia, no solo del Salvador, sino que también la del FMLN. Es decir, hay ahora un proceso en el cual la población consume mucho más la información mediática, consume mucho más tiempo en los sitios web o sitios digitales, y eso pasa por también, la población pasa menos tiempo en espacios de politización, y eso quiere decir la oportunidad también para que el FMLN en el territorio trate de consolidarse con la gente, trate de mantener sus vínculos con la gente, y eso permita ir construyendo no únicamente el FMLN aislado como un partido político, sino que construir junto con el pueblo y a la par del pueblo. Es decir, no es cierto cuando ustedes miren en comentarios o miren una publicación que diga que el FMLN está muerto, habría que preguntarse primero si las causas históricas por las que el FMLN se conformó y ha luchado por cambiar, ¿verdad? Por contrarrestar, si han cambiado. Si no han cambiado, un proyecto como el FMLN, que en sus estatutos dice que somos democráticos, revolucionarios y socialistas, no puede morir, porque todavía hay mucha lucha que dar, hay mucha trayectoria que recorrer, y por supuesto esto no lo podemos hacer solo los militantes de una comunidad con los militantes de otra comunidad, o esto no lo puede hacer solo el FMLN de un municipio con el FMLN de otro municipio. Esto pasa porque el FMLN
se consolide como instrumento político, como alternativa para el pueblo, para seguir caminando en esas utopías de llegar y de alcanzar el socialismo salvadoreño. Juan Carlos, yo quiero agradecerle que nos esté educando a través de su experiencia y a través de toda su preparación. Confirmamos a través de este diálogo que con militantes comprometidos no muere el partido, y en esa medida yo quiero decirle que este programa, camarada Alonso no me va a dejar mentir, pero también sirve como un círculo de estudio. Y a través de todas las transmisiones de Liberándonos en Comunión y los demás programas, estamos contribuyendo a ese proceso de formación y de educación de nuestra militancia en el exterior, así como también a la militancia en el interior de nuestro país. Y quiero también mencionarle que es retransmitido por Radio Mangle, por Radio Latinoamericano, por Radio Vivencias Musicales, estas radios hermanas que también nos están apoyando en alguna medida a poder servir como una vitrina para que todos los liderazgos comunitarios en el territorio nacional puedan verse entre sí y identificar que la lucha cada quien la está dando en sus territorios, pero la estamos librando también en unidad, Juan Carlos. Porque el hecho de que usted se encuentre en Tecoluca no quiere decir que no representa los intereses comunitarios de ese sector, así como también lo pueden representar en el Bajo Lempa, así como también lo pueden representar en Suchitoto, en Chalatenango, en el Painal, etc. Entonces, quiero agradecerle porque tiene esa claridad y profundiza bastante con los temas que son necesarios en este momento para nuestro partido y también para nuestro país. Yo quisiera conocer, Juan Carlos, cómo se están viviendo los retrocesos de este gobierno fascista en tu territorio, porque en alguna medida en unos territorios más que en otros se siente más el impacto, Juan Carlos. ¿Me podrías decir cómo están viviendo las comunidades esta realidad de tener 4 años aproximadamente este gobierno imperialista en el país, en El Salvador, y cómo están viviendo esa realidad actualmente los liderazgos comunitarios? Bueno, obviamente uno de los sentires más evidentes de la población es cómo se ha desempeñado la administración de las municipalidades. Recordemos de que uno de los esfuerzos por el que el FMLN también abogó en su momento, cuando se inserta después de ser ejército político en guerrillero a hacer un partido político institucionalmente reconocido, es la descentralización del poder nacional. Y una de las formas o una de las aristas de la descentralización fue que los municipios tenían cierta asignación de fondos para poder trabajar con la población, con las necesidades de su gente, para poder administrar esa extensión territorial y así, por supuesto, darle más posibilidades al Estado salvadoreño, al gobierno central, de desarrollar con libertad políticas y programas más de corte nacional. Ahora con el gobierno que tenemos nosotros, de eliminar la descentralización y nuevamente captar los fondos y las iniciativas de proyectos desde el nivel nacional, ha permitido que la gente en los municipios vea con reojo, por lo menos, o vea con zozobra, el hecho de que ya hay necesidades sentidas en su territorio que no son resueltas, porque tiene que escuchar la excusa de las municipalidades de que no tenemos fondos para poder trabajar con la gente. Es decir, por ejemplo, nosotros en el municipio de Tecoluca, para poner un caso muy concreto, en el municipio de Tecoluca teníamos, y en el departamento de San Vicente sobre todo, teníamos el centro de operaciones o el centro que era apoyado por la Solidaridad Cubana, en la cual vos podías examinar tus ojos, incluso podías optar por una operación, la que nosotros muchas veces conocimos como Operación o Misión Milagro. Pues justamente ese servicio para la población de San Vicente, de Tecoluca, pero también para otros departamentos, ya no la tenemos porque fue clausurada. El gobierno central, el gobierno nacional dijo de que se iba a contratar médicos nacionales
y que se iba a reabrir ese centro oftalmológico, pero hasta la fecha no se ha podido. ¿Por qué? Porque los recursos son centralizados y se está priorizando en otros proyectos. En proyectos que obviamente tienen que ver con mantener el nivel del presidente, un nivel de popularidad, un nivel de imagen a la altura. Quiere decir que la inversión de este gobierno tiene que ver más con mantener un nivel de popularidad que le permita llegar a flote a una de sus máximas ambiciones que por ahora se logra visualizar, que es la reelección. Entonces, en lo municipal, en Tecoluca, por ejemplo, nosotros no hemos visto que se hayan fortalecido las iniciativas por recuperar el agro. Seguimos siempre con una mayor inversión, pero desde lo privado, desde la industria cañera, que eso está probado con investigaciones en el caso de Tecoluca, que lo que ha producido es mayor contaminación de nuestra fuente principal de agua, que es el río Lempa, y también la profundización de las enfermedades de tipo renal. Pero aquella iniciativa que había por apoyar al agricultor, que fortalezca, que haya biodiversidad en la producción, se ha visto mermada. Tampoco se ha visto y también ha mermado la solidaridad internacional en el municipio. Hasta hace varios años, el FMLN, la administración municipal tenía la posibilidad de ejecutar proyectos en los territorios con el hermanamiento de comités o de instituciones internacionales. Ahora eso se ha visto mermado. Por supuesto, tiene mucho que ver la narrativa del gobierno que tiene que ver con que déjenos a nosotros trabajar, ustedes hagan lo suyo allá en sus países, nosotros vamos a hacer lo nuestro. Y es la población la que sufre. El municipio de Tecoluca no escapa de la realidad nacional. La canasta básica está por los aires. Yo pregunto a los vecinos, yo pregunto en el mercado, mire, ¿y usted cómo siente? ¿Está vendiendo o no está vendiendo? La gente dice, mire, está complicado porque me toca comprar más caro y yo tengo que vender más caro. He escuchado de los productores de los granos básicos, en este caso hablemos del maíz, que se dedican a producir menos, porque obviamente no es rentable estar produciendo para la venta, porque como el mercado no está regulado, es decir, nuestros campesinos se gastan su tiempo, se gastan su vida y su dinero tratando de cosechar, pero la venta no es muy buena. Y en la mayoría de los casos también, o a la mejor de las suertes, incluso la producción para garantizar su comida del año se mira afectada porque no es rentable. En ese sentido, ¿cuál es la realidad del municipio de Tecoluca y la gente cómo lo mira? Por ahora, se resume en que la vida está más cara. Yo veo muchos jóvenes. Yo tengo 33 años, logro ver personas profesionales de mi edad o incluso algunos años por encima de la mía o por debajo, y que la narrativa o las conclusiones son las mismas. Existe una escasa posibilidad de accesar a un empleo, y si queremos ser más concretos, un empleo digno que garantice que esta persona se desarrolle, que continúe estudiando, que salga a flote. Y en las familias salvadoreñas, la población, sobre todo la población joven, mujeres y hombres, siguen migrando hacia el extranjero. Algunos hacia Estados Unidos, otros están yendo para España y Italia, muchos de ellos con carreras recientemente terminadas. ¿Qué indicador nos da a nosotros a la hora de leer ese panorama? Obviamente que la realidad económica de nuestras familias no está bien. Y no es cierto que con el discurso del presidente que estamos cambiando, no es cierto que por más publicidad que veamos en los sitios o en las redes digitales, la realidad de nuestras familias es distinta. Obviamente hay una realidad aparente porque la realidad también se mueve por percepciones y uno, al pasar consumiendo eso, puede tener una conclusión de un El Salvador, pero cuando llegas a la comunidad, cuando llegas a la tienda, al molino, te das cuenta de otra. Tan básico como que te quieras comprar en una tienda un jugo de naranja y te diga, Juan Carlos, ahora el jugo ya no vale 1.10, ahora vale 1.50 porque la naranja está cara. Esa es la realidad que marca a nuestras familias en Tecoluca, en San Vicente. Yo creería también que a nivel nacional.
Juan Carlos, en esa medida, mira, la situación en El Salvador está demasiado compleja. Yo iba a valorar la pregunta de cómo estabas evaluando eso, el tema económico, político, social y cultural, pero ya tú mismo lo has detallado. Entonces, quizás profundizar, camarada, cómo estás viendo tú esa pérdida de garantías constitucionales, esa permanente violación al Estado de Derecho, pero sobre todo como liderazgo comunitario que tú eres. ¿Cómo estás identificando o cuál es tu percepción o opinión con relación a que se está criminalizando a las organizaciones sociales? Hay una persecución política clara también para los liderazgos comunitarios. ¿Cuáles son tus percepciones en esa medida? A ver, yo quizás voy a decir dos cosas muy puntuales. La primera es que, por un lado, se ha retrocedido en el carácter democrático o en el carácter de darle poder al pueblo por un poder que ahora se controla desde el Ejecutivo y sus emisarios. Emisarios pueden ser sus diputados, emisarios pueden ser sus ministros o hasta sus propios alcaldes. En el caso de Tecoluca, San Vicente, por ejemplo, hemos visto dos hechos que son lamentables y que generan, indignan y además generan cierta inconformidad, cierta incertidumbre, porque hace varios meses uno de los cantones del municipio de Tecoluca fue noticia que sus pobladores recibieron ¿cómo se llama? Una resolución en las cuales estaban siendo despojados de sus tierras. Tierras que fueron conquistadas con la firma de los acuerdos de paz, que la gente fue escriturada por el ISTA en su momento, pero que el Estado, bajo la ley de expropiación de inmueble o la expropiación de tierras para el servicio de programas o de proyectos del Estado, había concretado desalojar a estas familias porque había un privado por ahí que estaba reclamando sus tierras. Obviamente hubo la necesidad de movilizarse y actualmente hace poco está la comunidad Guajoyo siempre de Tecoluca o limítrofe entre Tecoluca y San Vicente, que ha habido un proceso de intentar desalojar a los habitantes de estas comunidades, bajo la idea de que hay un dueño, ¿verdad?, que ha ganado el litigio y que ya hay una orden de un juez que está mandando desalojar para que este dueño asuma nuevamente esas tierras. La realidad que nosotros vemos acá es la realidad de un gobierno y de unas políticas de Estado que por supuesto no están favoreciendo a las clases mayoritarias, en este caso muy en particular al pueblo, sino que está favoreciendo los intereses de una persona que pertenece a otra clase, de una persona que tiene otro contexto, que tiene otras condiciones económicas y que por tanto uno puede decir, bueno, entonces este gobierno es un gobierno del pueblo y para el pueblo o es un gobierno para grupos económicos, para élites económicas. Eso por un lado. Lo otro es la criminalización o la etiqueta de terroristas a toda aquella persona que pueda ser sospechosa o considerada sospechosa de ser pandillero o colaborador de las pandillas, profundizado y además gestionado desde el régimen de excepción. Tecoluca, igual que muchos otros municipios a nivel nacional en todo el país, ha sufrido el acoso de policías y militares bajo el régimen de excepción. Tiene cientos de personas que han sido llevadas a las cárceles sin probar su inocencia. Y obviamente esto te da dos mensajes. La primera es que te da el mensaje de que ya no te puedes movilizar. Es decir, tu acción política se ve reducida bajo la idea de que te pueden llevar. Yo he conocido personalmente docentes en sus centros escolares tienen una queja y tienen una idea del contexto y de las precariedades que hay en sus centros escolares, pero que tienen el miedo siquiera de comentarlo en reuniones, en asambleas de padres, o tienen el miedo siquiera de hacer el reclamo en sus direcciones departamentales de educación, porque incluso algunos dicen, ¿qué tal si me aplican el régimen?
Entonces, cuando a ti alguien que está formado, cuando un docente te dice de que tiene miedo de exigir derechos, ¿verdad? No otra cosa que no está normado por exigir sus derechos, el derecho de la comunidad educativa, y que no lo hace porque tiene miedo a que le apliquen el régimen, eso te dice que estos mecanismos que el gobierno está aplicando son obviamente para reducir la capacidad de movilizarse, reducir la capacidad de politizar en sus territorios de la población. Por lo tanto, ¿cómo podemos nosotros en una fotografía caracterizar a este gobierno? Obviamente es un gobierno totalitario. Es decir, aquí se dice lo que el presidente dice y aquí se hace lo que el presidente dice que se haga. Y ese discurso baja por los ministerios, por los diputados, baja por las gobernaciones departamentales, hasta los municipios, y eso llega hasta las estructuras comunitarias. Entonces, estamos en un momento bastante complicado donde incluso la gente cree que si se quiere hacer algo, si se quiere hacer algún accionar, solo se puede hacer si el gobierno te lo permite, si los distintos mecanismos del gobierno te lo permiten. Yo, por ejemplo, hablaba no hace mucho con mi familia del hecho de denunciar los manejos que se dan de los pocos recursos municipales. Y la respuesta era, no, mira, ahorita no estamos en tiempo para tratar nosotros de denunciar. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede denunciar? ¿Por qué no se pueden reclamar los derechos constitucionales nuestros? Porque estamos bajo el régimen y te pueden venir a traer. O te pueden denunciar, decir que vos colaborás con ciertos grupos y te van a venir a traer. Es decir, porque hemos perdido derechos. Ahora vos no sos o no tenés el derecho de ser tomado por inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora sos culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, también hemos retrocedido en materia de derechos humanos, hemos retrocedido en la aplicación de justicia en este país. Obviamente la gente de eso se está fijando, la gente está analizando y existe la posibilidad, la gran posibilidad, que uno también pueda cultivar la reflexión, pueda cultivar la crítica y la autocrítica con esos grupos de vecinos, con las comunidades, en las juntas directivas, en las asambleas comunitarias, y tratar también de ahí ir rompiendo el cerco, ir rompiendo brechas, para tratar de nuevamente volver a la exigencia de nuestros derechos como salvadoreños y salvadoreñas. Lenina. Ya vamos a pasar a la lectura de los mensajes con el camarada Alonso Acosta, nos va a apoyar en eso, pero quiero terminar este primer bloque quizás puntualizando y subrayando lo que tú dices. En primer lugar, nosotros sabemos, camarada Juan Carlos, camarada Alonso, que un pueblo traicionado, resentido y herido en las elecciones acaban partido y que muy probablemente, como lo estás comunicando, pueda que vaya en ruta un voto de castigo para las elecciones del 2024 a todo nivel, a personas como a esta empresa política de Nuevas Ideas. Tienen todo el poder, Juan Carlos, y no han cumplido sus promesas de campaña. Tú sabes que lo que están haciendo, que sí han priorizado, es la construcción de un centro de confinamiento penitenciario, más no escuelas ni universidades. Esa realidad se está viviendo en Tecoluca, lo entiendo, camarada, y me gustaría que pudieras puntualizar unos detalles antes de pasar a los mensajes del programa. Sí, de hecho, bueno, nosotros en Tecoluca lamentablemente tenemos la construcción justamente de ese centro penitenciario que es catalogado como centro de confinamiento para terroristas, que de hecho a mí me preocupa esa categoría. Recordemos que en los tiempos cuando gobernaba Arenas, Francisco Flores y Elías Antonio Saca, surgió una cuestión que ellos le llamaron ley antiterrorista. ¿Y cuál era la aplicación de la ley antiterrorista? No era para aplicársela a estructuras delincuenciales como narcotraficantes, pandillas, maras, sino que era para aplicársela al pueblo organizado que salía a las calles a reclamar sus derechos. Eso pasó con la represión que se desarrolló
en las calles, me pareciera que fueron de Suchitoto, en las que hubieron varios presos políticos, y justamente cuando ahora tú lees un centro de confinamiento para terroristas, da la impresión como que no es exclusivo solo para pandillas o maras, o personas que están en grupos delincuenciales. Es también para aquellas personas que se organicen, que de alguna manera, en algún momento determinado, consoliden su lucha y puedan considerarse como personas que están alentando al terrorismo, y no estoy hablando de la delincuencia que generan o del terror que generan las pandillas y maras, sino que puede perfectamente resucitarse otra vez la narrativa de aquel tiempo cuando la ley antiterrorista, y una persona como Juan Carlos Díaz, por ejemplo, que de repente podría alentar a las comunidades a luchar, por ejemplo, para ya no permitir que se siga depredando y matando a sangre fría Río Lempa, por decir algo, y generar un espacio, un contexto de lucha. Juan Carlos Díaz posiblemente podría ser apresado y podría decir es que vos sos terrorista, y entonces podría ser encerrado en este centro de confinamiento. Eso a mí me llamaba bastante la atención. Lo otro es de que, cabal, como tú lo has dicho, si nosotros le damos una revisada, por muy rápida que sea, así, por superficial que sea, que fuera al plan Cucatlán, del cual se vanagloriaba el actual presidente, tú te das cuenta que mucho de lo que aparecía en el plan Cucatlán ya no es tema ni es agenda de gobernanza para el actual gobierno, sino que es agenda de gobernanza ahora el mediatismo, la improvisación. Y no por gusto pasamos nosotros de la narrativa de tantas escuelas construidas anuales, o tantas escuelas se van a estar construyendo al día, a la construcción de un megacentro de confinamiento, que obviamente para el caso de Tecoluca significó varias cosas. Primero, el desplazamiento de los habitantes que tenían tierras para cultivo, y un desplazamiento forzado también, tal cual hacían las pandillas. ¿Por qué? Porque a la gente le dijeron, bueno, a usted se le va a pagar esto, acéptelo. Ah, no lo va a aceptar, entonces hágale una demanda al Estado, pero cuando usted esté en lo mejor de la demanda, el centro de confinamiento ya va a estar construido y usted no tendrá mayor cosa que reclamar, porque ya estaría construido. Y entiendo que eso mismo está pasando en otros territorios. De manera que, por supuesto, Tecoluca sigue sin percibir una mayor inversión en educación. Tecoluca sigue y San Vicente sigue sin percibir mejoras tanto en el servicio como en la infraestructura en salud, pero sí tenemos el centro de confinamiento. El partido en Tecoluca y algunas organizaciones se han manifestado desde antes, durante, y se piensa seguir manifestando sobre las consecuencias que traería ese centro de confinamiento. Se habla de la escasez de recurso hídrico y también se habla de mayor contaminación, tanto del vital líquido como del medio ambiente como tal. De hecho, habrá un mayor control, y cuando digo control no me refiero a seguridad, me refiero a tener bajo el ojo del huracán a los pobladores de la zona. Para ponerte un ejemplo, las comunidades que estén a más de 1 kilómetro o 2 kilómetros del centro de confinamiento van a estar de aquí en adelante militarizadas. ¿Y qué significa eso? Pues historia ya tenemos. Habría que ver, estar muy pendientes de eso, porque cada una de las comunidades va a estar muy vigilada por militares y policías de aquí en adelante. Camarada Alonso, sus valoraciones y la lectura de los mensajes del programa. Estamos a 20 minutos de finalizar. Sí, así es. Primeramente yo quiero felicitarlos. Bueno, felicitarte a ti, Lenina, por este trabajo que tienes, y a Juan Carlos. Se ha convertido este programa en un programa de la juventud, y una juventud que no es cualquier juventud, con un alto nivel de formación política, un alto nivel de compromiso social, conocedores de los derechos sociales, civiles, políticos y también de los derechos humanos. Bueno, o sea, compañero Juan Carlos, ya licenciado en sociología,
Tú, Lenina, también tienes tu carrera en Derecho. O sea, y eso le da a nuestro pueblo una gran seguridad de tener juventud comprometida, conocedora del derecho, conocedora de cómo debe ser organizada una sociedad y cuáles son los retos que se tienen. Y también esa fuerza de voluntad que caracteriza a la juventud. O sea, yo quiero recordarle, bueno, primeramente, felicitar a esa juventud hija e hijo de veteranos, de excombatientes del FMLN. Significa de que el legado se mantiene y eso nos enorgullece. Por lo menos a mí me enorgullece tener una juventud comprometida y que tenga también ese nivel de formación ya. O sea, porque también a nosotros nos tocó luchar como jóvenes sin ninguna preparación política, académica, sino que más bien nos tocó pasar de un estado, un contexto de resistencia o de sobrevivencia a la resistencia y luego a la ofensiva, por supuesto. Y es gracias a esas luchas que se logró derrocar a esa dictadura militar y se creó este espacio político en el que ahora ustedes están haciendo vida política y que está seriamente amenazado. Y ahí es donde yo quisiera enviar ese mensaje. Primero, agradecer a todos nuestros veteranos y veteranas, lisiados y lisiadas, por ese gran sacrificio que hicieron e invitarlos a mantenernos junto a esta juventud comprometida para seguir defendiendo esos espacios conquistados. Así es que cuenten con este modesto apoyo que estamos dando nosotros como veteranos o excombatientes, porque si adquirimos conciencia no vamos a traicionar las luchas de nuestro pueblo. Estamos comprometidos con una nueva sociedad, estamos comprometidos con los derechos civiles, políticos y humanos, por supuesto, de nuestra sociedad. Pero no me voy a extender más en honor al tiempo, voy a leer unos mensajes, no sé si los vamos a leer todos porque son bastantes, pero dice Pedro Rivas, saludos campeón, se refieren a Juan Carlos. Marina Flores, viva el FMLN. Hugo García, saludos desde Estocolmo, Suecia. Rodrigo Melara, viva el FMLN. Viva el Frente Intercontinental del FMLN. Viva la militancia del FMLN de Tecoluca, San Vicente. Y viva la juventud del FMLN. Bueno, le están enviando muchas felicitaciones. Alberto Rodríguez de Suecia también. Saludos compañeros y compañeras del colectivo Frente Intercontinental del FMLN, Ventana al Mundo. Y un saludo a la compañera Lenina Tejada. Rodrigo Melara, saludos desde Arboga, Suecia. Mi gente de Cartelera Internacional, saludos desde Canadá. Marina Flores, saludos a Lenina y al Frente Intercontinental. Marina Flores, hoy te admiro mucho más, Juan Carlos. Bueno, orgullosa de su hijo, supongo que es Marina, tu madre, Juan Carlos. Isela Sánchez, no a la reelección del pájaro loco. Juanita Martínez, saludos camaradas, adelante, saludos fraternos desde España, al pie del cañón, siempre la lucha continúa, que vive el FMLN 100%. Rodrigo Melara, bienvenida, Sandrita. Frente Intercontinental del FMLN, saludos fraternos camaradas, gracias por apoyar, comentar y compartir las transmisiones del Frente Intercontinental del FMLN. Juanita Martínez, no a la reelección, fuera dictador, ¿cuál es la ruta? Isela Sánchez, de aquí somos sin miedo y de frente. Hugo García, para transformar El Salvador se necesita un partido fiel a su misión. Ese partido es el FMLN. Cheno Cruz, saludos, la lucha continúa desde Los Ángeles. Yair Guevara, saludos camaradas desde Denver, Colorado. Méndez, les invito a usar la viñeta numeral FMLN. Rodrigo Melara, yo he estado denunciando que esa cárcel está siendo construida en parcelas de pequeños agricultores y no han sido afectados los terratenientes de El Salvador. Bueno, ahí algunas reflexiones, comentarios, saludos. Bueno, ya le paso ahí el micrófono a la camarada Lenina para que vaya cerrando también el espacio porque ya el tiempo se nos va agotando. Adelante. Sí, de acuerdo. Perdón, camaradas, si en algún momento hubo una interferencia, pero se fue la luz misteriosamente. Entonces, bueno, yo solo quiero agradecerle la oportunidad a los compañeros de la coordinadora del Frente Intercontinental de estar dirigiendo este importante programa, que cumple la misión fundamental de poder hacer un encuentro con los liderazgos comunitarios y de poder fortalecer desde la teoría a la práctica
esa lucha popular organizativa salvadoreña. Yo quiero decirle al camarada Juan Carlos que él no me va a dejar mentir en esta medida, pero la semilla tiene valor no por el hecho de ser una semilla, sino que por quien la acreditó para ser sembrada. Y yo sé que al igual que yo, él se siente muy orgulloso y comprometido por ser hijo de excombatiente y lo demuestra con su práctica porque es un cuadro de vanguardia que está en este momento jugando un papel muy importante en el municipio de Tecoluca, en el departamento de San Vicente. Pero Juan Carlos, para ir cerrando más o menos ya este espacio, háblanos un poco de cómo está la realidad comunitaria en tu municipio, porque está bien tener miedo, Juan Carlos, pero no está bien paralizarse. Cuéntame cómo se encuentra ahorita la organización en tu territorio. Bueno, debo de ser franco en comentarte de que se ha hecho un gran esfuerzo por mantener ese vínculo con las comunidades desde el partido, desde el comando municipal del partido. Nosotros en Tecoluca tenemos la fortaleza de que se ha hecho todo el esfuerzo por mantener el hilo conductor de comunicación entre comunidades, quiero decir, y al mismo tiempo sectores organizados de veteranos de guerra. En este momento se está haciendo todo un esfuerzo por siempre estar manteniendo esa relación y esa fortaleza con los grupos organizados de veteranos y veteranas de guerra, con lisiados y lisiadas. También hay un esfuerzo por ahí que lo lidera mi mamá, Marina Díaz, que se llama la Asociación de Víctimas. Y la intención de mantener vivas estas estructuras es para justamente no dejar morir la organización comunitaria y la organización en el municipio de Tecoluca. Recordemos nosotros que en el caso de Tecoluca se caracterizó, hay libros escritos sobre esa experiencia, sobre el nivel de organización, tanto a nivel de juventud, a nivel de mujeres, hombres, y también de las intercomunales. En ese sentido, cada una de las problemáticas que suceden en el municipio y que generan el mediatismo o que generan la incertidumbre de qué va a pasar, son abordadas en las comunidades donde tenemos presencia de compañeros y compañeras organizados, líderes y lideresas del partido, veteranos y no veteranos de guerra, y se le busca solución, se le busca. Algunas medidas que se han tomado acá en el municipio es desde la protesta en la comunidad, desde el pronunciamiento en las redes sociales vía conferencia, a través de espacios amigos como Radio Tehuacán, como Gato Encerrado, como la YSUCA, a manera de darle voz a los problemas que aquejan a la comunidad y también a la exigencia de resoluciones a las mismas. Este mismo nivel de combatividad es impulsado obviamente por los compañeros y compañeras que están liderando al partido en el municipio de Tecoluca, al cual yo le envío saludos a los compañeros y compañeras. Y por supuesto la idea es y el mensaje es a no desmayar, es decir, las comunidades tienen obviamente el deber de seguir demandando los derechos que por sí tienen. Y esos derechos les son legítimos y no permitir el retroceso. Actualmente hay una moda que es la de implorar ayuda, la de implorar que se nos escucha, y casi siempre que la gente lo hace con el presidente, ¿verdad? Es que le pedimos al presidente que por favor nos ayude. Las comunidades y el pueblo no está para estar pidiendo, no está para estar mendigando, está para dar lucha, está para organizarse, está para politizar su realidad y obviamente salir al encuentro de esas victorias. En el caso de Tecoluca vamos a seguir dando la batalla, tenemos muchos sectores organizados en pie de lucha y que la idea nuestra es siempre dar la batalla en todos los espacios posibles. De manera que yo felicito a todos los líderes y lideresas del partido y de las comunidades que todavía estamos militando en este largo caminar de reivindicar
las luchas, la bandera del pueblo y obviamente siempre pronunciarse ante las injusticias cometidas por este gobierno. Muy bien, Juan Carlos, ya para ir finalizando, porque tenemos nada más 5 minutitos, el tiempo de verdad que no nos alcanza, tienes tanta preparación, tanta experiencia, tanta sabiduría, que la verdad que el tiempo se va muy rápido, pero yo quisiera que te despidieras con un mensaje para la militancia de nuestro partido y en especial para la juventud salvadoreña, Juan Carlos, ya para ir cerrando. No, yo antes que todo dar las gracias, Lenina, por dar la posibilidad de expresarse a través de este medio. Obviamente que es un proyecto muy necesario. Yo quisiera que el pueblo salvadoreño sepa, que los que logran ver este video sepan de que hay militancia para rato, hay FMLN para rato, y que obviamente yo agradezco y también invito a toda aquella militancia joven que todavía está en pie de lucha y todavía está haciendo un análisis muy acertado de la realidad que nos acontece en la comunidad, que nos acontece en el municipio, y que por la misma se mantienen activos con el ideal de hacerle frente a esa realidad. Yo un saludo a todos los compañeros militantes fuera del país y dentro del país, a los compañeros que tenemos un cargo dentro del partido, a hacer la mejor de nuestros esfuerzos, a dar lo mejor de nosotros en la comunidad, en la calle, en los distintos espacios, dentro o fuera del partido, a manera de siempre seguir dando el ejemplo y siempre demostrar con nuestra práctica, con nuestras ideas, de que el FMLN es alternativa, fue alternativa y seguirá siendo alternativa para un pueblo salvadoreño al cual nosotros necesitamos seguir apoyando en sus luchas. Y por supuesto, para el caso de Tocoluca, un saludo y una felicitación muy cariñosa para toda esa militancia, para toda esa gente que trabaja día a día, a pesar de la realidad que se le impone. Una realidad de la que ya hemos hablado y que más adelante se puede seguir profundizando. Así que adelante, compañeros, no dejemos cada quien desde su trinchera a seguir dando la batalla. Muchísimas gracias, camarada Juan Carlos. Estamos muy contentos y muy agradecidos de haberlo tenido en esta nueva emisión de Liberándonos en Comunión. Yo también quiero cerrar mi participación antes de que el camarada Alonso dé sus reflexiones finales, que subrayando lo que usted también está diciendo, que el FMLN tiene vida y se mantendrá con vida porque tiene vida sus fuentes generadoras, los cuales son los hijos e hijas de excombatientes y nuestros excombatientes, quienes son la reserva moral y política de nuestro partido. Gracias nuevamente por esta oportunidad, camarada. Nos vamos a seguir encontrando en este programa y muy probablemente en otros programas del Frente Intercontinental. Y bueno, estamos finalizando la transmisión y le doy los micrófonos al camarada Alonso. No, muchas gracias. Encantado de esta transmisión. Realmente es un orgullo, un honor tener a nuestra juventud de vanguardia en este espacio, enviándole también esa señal a esa juventud que todavía no se indigna. Decía José Ingenieros que una juventud escéptica es flor sin perfume. Así que ustedes, camaradas, son verdaderamente la levadura de nuestro pueblo y nos sentimos orgullosos de haber sido también parte, de haber cultivado ese semillero que ahora está floreciendo, porque ustedes ya son las flores de nuestro pueblo. Juventud con capacidad, con gran talento, con gran fuerza motriz. Así que yo quiero aprovechar también, camarada Lenina, para anunciar que mañana en el programa de la Utopía Revolucionaria te tendremos a ti también como la primera responsable operativa del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, porque estamos entrevistando también a todos los que son parte de la dirección de este esfuerzo, para que también vaya quedando un poco la estela histórica y también de la trayectoria, por supuesto, para que vayan conociendo los cuadros que tenemos en este esfuerzo, porque es un esfuerzo muy bonito, que tiene también una gran fortaleza en su militancia, en su trayectoria, en sus bases ideológicas, y por supuesto de que no es casualidad si nos nutren las mismas fuentes ideológicas rumbo a una sociedad diferente, una sociedad nueva, una sociedad
con valores y principios, con derechos y con deberes, por supuesto, pero una sociedad donde sea el ser humano que esté en el centro, y como lo dice el lema de este programa, liberándonos en comunión. Tenemos que liberarnos en comunión para construir esa nueva sociedad que sea de bienestar para todas y todos. Bueno, nos despedimos, por supuesto, agradeciendo a la camarada Lenina Tejada por este espacio y al camarada Juan Carlos también por haber participado, dándonos sus reflexiones, sus conocimientos, su experiencia y esa fortaleza que necesitamos para moralizarnos en esta lucha que es de largo aliento. Agradeciendo también a toda nuestra militancia por mantenerse firmes, defendiendo el ideario político de nuestro partido, a la solidaridad internacional por el apoyo que siempre nos han dado, nos dan y que nos seguirán dando, siempre exigiendo, por supuesto, la libertad para las y los presos políticos en El Salvador, no más persecución política, dictadura nunca más, y proletarios de todos los países unidos. ¡Que viva el FMLN! Bueno, vamos a apagar la cámara para cerrar. Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.